53, y el evento primordial de esa década, desde luego, es el Racing de la 43-50, el mítico Racing de Alsúa, Nemes, Joselito, Echeveste, etcétera. Aquí hay personas presentes que han compartido el vestuario con alguno de esos mitos, sobre todo con el genio Alsúa, que es el jugador de cara a todo el mundo. Muchos por edad no hemos visto ese equipo, pero bueno, tenemos ascendientes que sí le vieron jugar. Yo me acuerdo cuando hablaba con mi padre de ese equipo. Mi padre tenía entonces 16 años y te hablaba con lágrimas en los ojos, ¿no? Y te contaba cada cosa que era espectacular. Nosotros, la generación de ahora, pues quizás hayamos vivido algún Racing que también ha puesto los dientes largos, y cuando hablemos de ellos a nuestros nietos, pues probablemente les ponga los dientes largos, ¿no? Como puede ser el año 2008 o algunos partidos épicos, ¿no? Pero sin duda en esa temporada se vieron bastantes momentos gloriosos que pasaremos a relatar. Bueno, hoy José Manuel Delgado no puede estar con nosotros por motivos laborales. Es la persona con la que más comunicación tenemos siempre, pero su trabajo le impide estar aquí, pues mostrando toda su sabiduría. Pero sí contamos con Asier Falagán a la izquierda, Raúl Gómez Amperio, y Fran Díez, que está aquí a mi izquierda. Quizás sabéis que están, tanto Asier como Fran han presentado ya un libro que se llama 100 anécdotas del Racing, y que Raúl junto con José Manuel Delgado presentarán un libro, el primer tomo de la historia del Racing en los primeros 50 años, el próximo 9 de mayo, del que luego hablaremos. Bueno, pues sin más, os doy ya la palabra para que podáis... Bueno, antes una cosa que, perdonadme, que me pidió José Manuel que la dijera, se lo pregunté además, una curiosidad. En el año 49-50 costaba entrar a ver al Racing 5 pesetas en la general, y los carnets de socio costaban lo siguiente: la tribuna central, la que era la de madera, 297 pesetas para caballeros, 33 pesetas al mes. Había carnets mensuales. Para mujeres, 225 al año, 25 al mes. La tribuna infantil, 135 pesetas. La preferencia de caballero, 150. Para señora, 108. La preferencia infantil, 72 pesetas. El Racing cobraba 300 pesetas cada jugador de prima por partido ganado en casa. Por partido ganado fuera, 500 pesetas. Y por empate fuera, 300 pesetas. Esto es la temporada 49-50, que ya, como os comento, me ha dado esta información José Manuel Delgado para comentarla aquí hoy como curiosidad, y que es información sacada de los actas del propio club. Bueno, sin más, empezamos ya. Gracias. Bueno, con permiso. Sí. Bueno, vamos a empezar. Es la década 1943-1953, y antes de llegar al momento que todos deseamos, que es subir otra vez a Primera División después de tantos años, 10 años, hay que hablar un poco de otras cosas más tristes, porque lo bueno que tiene esta década es que desde lo más bajo subimos a lo más alto, ¿no? Eso es lo bonito. Y empezamos por recordar que en el año 1943, lo dijimos en la anterior charla, el Racing sufrió el primer descenso a Tercera División. Con este equipo, que lo traigo aquí como vamos, sin ánimo de criticar a nadie, pero bueno, fueron los jugadores que no pudieron mantener la categoría en aquella temporada. Hablamos de ellos un poco, pero claro, es lo que tienen estas cosas, ¿no? A partir de ese primer descenso, pues el racinguismo empezó a tener las primeras alegrías, porque lo más alegre que hemos vivido, la mayor parte de nosotros, son los ascensos, ¿no? Entonces empezamos un poco a hablar, antes de los ascensos, perdón, en esta primera temporada de Tercera División hay cosas también muy singulares. Por ejemplo, el primer triunfo liguero sobre la Gimnástica de Torlavega, ganamos 5-0. Bueno, pues había que... La verdad es que se jugaba con equipos pues, como Santoña, el Tanagra, en fin, y equipos asturianos, ¿no? Y bueno, este es un dato que es significativo. El primer triunfo liguero con la Gimnástica, la habíamos ganado, y ganamos 5-0 a la Gimnástica. Y ahora sí que voy al tema del primer ascenso, ¿no? Esta es la clasificación del primer ascenso. Realmente el Racing fue muy superior al resto de los equipos, y además, bueno, pues con goleadas llamativas, ¿no? La verdad es que esas goleadas quizás sean más bonitas recordarlas en el segundo ascenso a Segunda División,
pero bueno, lo importante es que el Racing, había 8 grupos en tercera división, el Racing estaba, bueno, que se llamaba Real Santander, estaba en el grupo primero, y todos los campeones jugaron... En el segundo. Bueno, No tiene mucha importancia. En el 44 estaba en el grupo primero y en el 40 y en el otro en el grupo segundo. Pero bueno, te digo, es que, bueno, que tenga aquí los datos. Vamos. Sí, no tiene importancia. Pero bueno, el caso es que es el campeón de grupo y después hay una fase de ascenso de los campeones. Había 8 equipos. Entonces subía el campeón de cada fase de ascenso, que había 2 fases de ascenso. Entonces, lo comento, hablo de estas cosas porque muchas veces pensamos que en esta etapa el Racing fue campeón de tercera. Pues no fue campeón de tercera, aunque subió de categoría, lo sería en la otra, ¿no? Pero en este caso hubo 2 grupos, en uno de ellos quedó campeón el Racing y en el otro quedó campeón, lo tengo por aquí apuntado que se me ha olvidado, no sé si era el Alcoyano o el Mallorca, perdón, el Mallorca, lo que subió a segunda división. Y bueno, y recordar, incluido allí a Manuel López Llamosas Travieso, que era el entrenador, el primer entrenador, que bueno, conseguimos el primer... Lo que es la década está muy bien, porque todos pensamos en ese equipo famoso de las brigadas internacionales, llamado así, como ese apodo, luego hablaremos de él, en la 49-50, pero lo que es el principio de la década es horrible, porque está la ciudad, lo comentábamos en la anterior conferencia, incendio de Santander. Luego está pues, la guerra mundial, o sea que era pobreza, aunque bueno, no sé si estaban mejor antes, por lo menos tenían esperanza de haber que construir cosas que como estamos ahora, y simplemente por dar los datos, porque es algo así gráfico de cómo queda en esa década, la primera temporada que decía Raúl, en esa tercera división, que era como la segunda B ahora, más o menos 80 equipos había. El Racing gana su grupo, después la fase de ascenso, después en segunda queda sexto de 14 equipos, la siguiente temporada noveno de 14, la siguiente también en segunda, el 12 de 14 equipos, se desciende, luego vuelve a estar en tercera, primero, en segunda división, otra vez, después ascenso, después del ascenso en tercera división, un décimo en segunda, después la famosa temporada, la 49-50, la que hablaremos luego, que sube, y 3 temporadas en primera. O sea, lo que es la década empieza bien, pero bueno, sí, se mantiene. Está ese recuerdo de la temporada 49-50, pero no es tampoco algo especialmente brillante. Como decías, pues eso, hay muchas goleadas en esa tercera división, en esta primera temporada que veíamos, pero bueno, pues son equipos también, pues bueno, pues muchas veces casi no es un campeonato, no es un campeonato regional, pero no es tampoco, pues bueno. Bueno, estos jugadores que vemos aquí son los jugadores de la temporada 45-46. Bueno, un hecho singular, bueno, llamativo quizá, es el jugador Miguel Muñoz, le tenemos en la fila de abajo, el segundo por la derecha, que es un jugador, después jugó en Madrid, bueno, todo el mundo sabe, sobre todo la edad de las personas que estáis aquí, la mayor parte de vosotros sabéis que fue después entrenador del Madrid durante muchos años, y bueno, pocas personas saben que jugó en el Racing, vino del Logroñés. Sí, como curiosidad, jugaba delantero centro en el Logroñés, le fichan de delantero centro, juega de delantero centro muy bien, y pues bueno, por lesiones y demás le bajan al centro del campo, y hay partido ahí en segunda división, y a partir de ahí es la gran explosión de él. Jugó 2 años, ¿no? Y llega a ser internacional poco después. Sí. A ver, es que nos han hecho una faena con estos dos micrófonos interesante, porque está la cosa difícil. No, yo os contaba al hilo de lo que decía Raúl, el Racing, bueno, evidentemente la situación esa de Racing estaba como ahora tieso, bueno, yo creo como hasta los 100 años, y entonces los problemas surgen también, una vez más, hasta para pagar el propio alquiler del campo. El campo todavía no era propiedad, lo de los viejos campos de sport que conocimos todos. Y entonces surge, a ver si consigo, surge un proyecto de Emilio Pino, que era el alcalde, fue el primer alcalde que tuvo Santander después de la guerra civil, era falangista, de ahí pasa directamente al ayuntamiento, y tenía concejal de deportes a Fermín Sánchez, del que ha hablado mucho Raúl, Pepe Montaña. Bueno, sacan un proyecto para hacer un nuevo estadio, pero un nuevo estadio de 35.000, 40.000 espectadores, con pista de atletismo y ciclismo, preparado para campeonatos de bolo, como 5.000 plazas cubiertas. Claro, estamos hablando del año 44, un estadio de 40.000 espectadores y 5.000 plazas cubiertas de Santander, aquello era, pues yo no sé qué capacidad podría tener ese dinero así de memoria en esa época, pero 10.000 quizás rondara, más o menos. 10.000, y en esta década hay entradas por ahí de 8.000, 9.000, algún lleno también. Eso es, a lo mejor un poco más, porque recuerdo, he estado mirando que en la final de la Copa de
del Rey entre el Barcelona y la Real Sociedad había 15.000 personas. Hombre, como era... Sí, pero igual era más todavía por ser todos de pie y con menos seguridad, igual más capacidad que lo que tuvo en los 40. Bueno, el caso es que inspiran varios desplazamientos, al final lo querían hacer en la costa de la Gándara, un estadio tipo olímpico, de alguna manera aprovechando la pendiente para hacer unos accesos diferentes, a través de del Paseo del Anda, ya era General Dávila, ya lo habían renombrado, y crear calles nuevas. Y bueno, se llega a aprobar, se llega a pedir un crédito de 10 millones que se concede al Ayuntamiento, llega al Consejo Superior de Deportes, lo aprueba, y entonces, bueno, destituyen a Emilio Pino por una historia que yo creo que también es divertida, porque casi se pega con el presidente de Diputación, y bueno, entre gente de orden no está bien visto pegarse, le destituyen y al... Le destituyeron porque se retaron a un duelo, el presidente de la Diputación y el alcalde de Santander, que fue una cosa poco conocida, ¿no? No sabía eso. Pero bueno, fue todo por los problemas de la reconstrucción de los terrenos del incendio. Allí hubo una serie de problemas porque, claro, las personas que se quemaron las casas se quedaron sin casa y después hubo una especie de subasta y, claro, la gente no tenía dinero y ahí se aprovecharon un montón de personas pues para adueñarse de las nuevas calles, de los nuevos edificios. Tenemos que recuperar estos duelos para la política actual, ¿eh? Y el gobernador los cesó a ambos. El alcalde y el presidente lo emulan ahora. No, y cuando se enteró el gobernador los cesó a los dos. A los dos. Y bueno, desde de Emilio Pino termina el proyecto, nadie lo llegó a retomar, tampoco el Racing había tenido demasiado convencimiento, la verdad, en el proyecto. Y a la larga no le salió mal porque, bueno, pudo tener la propiedad del club, pero vamos a ir con eso, es que lo decía Lilo porque es el año 44, pero voy a dejar a Raúl que siga. Bueno, sí. Bueno, después yo aquí comentaba que es una aparente recuperación, estamos en la 45-46, quedamos los novenos, y bueno, vale, bien, de acuerdo. Aquí la cuestión era que teníamos que coger marcha para subir otra vez a primera. Pero ¿qué es lo que pasa? En el 47 viene otro desastre. Otro desastre grande, que es un aciago partido contra el Real Valladolid porque tenemos que jugar la permanencia y bueno, nos toca disputar la permanencia con uno de los primeros de antes, la tercera división. Raúl, en la fase regular el Racing en el último partido evita el descenso directo ganando al Betis en un partido también épico, con el campo lleno. con el campo lleno. La gente se emociona porque le toca al Valladolid en la promoción, que venía de tercera, pero era un Valladolid, pues bueno, ahora sí que Raúl, que venía de tercera, pero en 3 años subió a primera y era un Valladolid que era una generación muy buena de futbolistas. Yo he querido recordar un poco a Baldomero Madrazo Feliu, que escribió un libro que bueno, a todos los aficionados seguro que nos encanta, que es, tenéis ahí la portada, Pasión Inexplicable. Yo le conocí, hablé mucho de fútbol con él y bueno, me contó lo de ese partido que él vio. Y dijo que fue una de las mayores desilusiones que tuvo en su vida desde el punto de vista del fútbol, claro. Entonces dejó escrito aquí pues unas cosas, no es muy largo, lo voy a leer en referencia a ese partido. Dice: el Racing jugó su correspondiente duelo de promoción contra el Valladolid en la veraniega fecha del 13 de julio, con el remozado campo ovetense de Buenavista como escenario. La Federación, además de señalar un campo neutral, había buscado una sede equidistante de ambas ciudades. La verdad, Oviedo estaba más cerca de Santander y mejor comunicado, de tal forma que el domingo de Marras, miles de santanderinos, se dijo que unos 4.000 marcharon en trenes especiales a la capital del Principado, dispuestos a presenciar y celebrar la victoria de su equipo. De Valladolid apenas fueron unos cientos de hinchas, pero ¿quién iba a pensar en grandes masas si en Pucela no tenían ni idea de lo que era un balón? He de confesar que esa idea reflejaba más o menos lo que yo sentía. Y seguramente muchos cantaros y muchos santanderinos. Pese a jugar en tierras asturianas, el Racing no se empleó con la raza y el entusiasmo que mostraron en su día en el Sardinero los muchachos del Landereano. He de recordar que no jugó Felipe, tal vez no le gustara al entrenador de turno. Aquí tengo que decir que Felipe no jugó porque en el último partido le castigaron, le expulsaron y no pudo jugar en este partido. Tal vez no le gustara. Bueno, en la primera media hora de juego el cuadro santanderino ya perdía por 3-0. Los 3 goles marcados por el delantero centro Paquero. El equipo, sin juego y sin alma, en una tarde aciaga, no supo o no pudo reaccionar. En el segundo tiempo se lesionó de gravedad el jugador castellano Pablito. Se rompió un brazo en un encontronazo, pero ni la ventaja numérica ni un tardío gol de Saras impidieron la victoria del equipo pucelano, que para mi ilustración posterior e irremediable alineaba grandes jugadores que serían famosos pocos años después: Ramallet, Busquets, Coque,
la Sala y el propio Vaquero. Tenemos que decir que no solamente subió a segunda, a poco tiempo después subió a primera, y me parece que llegó a la final de la Copa del Rey. Que el partido se iba a disputar en Palencia en principio, y ahí el Racing maniobró bien. En Burgos. Burgos y barajaron ahí varias series, Burgos las que quería el Valladolid, claro. El Valladolid quería el Burgos y el Racing quería el Bilbao. Entonces la federación dijo nada, ni uno ni otro, Oviedo, y nos benefició. Sí, bueno, lo que pasa es que pues, el Valladolid fue muy superior y no hubo manera de... entrenaba Antonio Barrios, además, que luego fue luego entrenador del Racing. Efectivamente. Si os fijáis en una cosa, el dato que ha dicho Raúl, 4.000 racinguistas en Oviedo. Sí. Eran un poco menos, porque en la prensa de la época pone 4.000 y tal, y luego más adelante se dice que se exageró un poco, pero bueno, que igual eran 3.000 o 3.000, que ya está bien. Pero 3.000 en la época, es que no es la primera vez que se conoce un desplazamiento tan masivo de la afición del Racing. Ya había habido otros anteriores, hasta el punto de decir que la afición del Racing es probablemente de las más viajeras que haya en todo el estado, porque siempre he estado viajando y ahí... Que tardaba el tren 8 horas. Charo nos dice que el tren tardaba 8 horas de Santander a Oviedo. Muchos kilómetros. Y yo ese partido. Charo vio ese partido, está aquí José Antonio Charo que vio ese partido. ¿Y fue tal la decepción, José Antonio? Bueno, yo entonces vivía en Oviedo. Ah. Mi padre era funcionario y Sí. vivíamos en Oviedo. Y claro, hasta que jugase el Racing, pues claro, fuimos. Y además, bueno, pues fue lo que es impresionante porque una ciudad, entonces, como eran entonces las ciudades que había mucho menos habitantes, de repente se presentan 5.000 personas que vienen en tren además desde la estación de la FEBE ahora, Sí. que se llamaba ahí Económicos, hasta la Cayuría estaba al lado. Estaba al lado. Entonces, pues, toda la gente por la Cayuría y fue impresionante. Claro, pues luego el partido fue Lamentable el partido, ¿no? Sí, pero que lo hemos visto ya a lo largo de las últimas charlas, que ha habido lo que era la fiesta del cocido que hemos conocido los últimos años, que se ha repetido a lo largo de las décadas. Y bueno, de Baldomero Madrazo, pues decir, vamos, una persona entrañable, gran aficionado al Racing, al fútbol argentino, y que siempre, vamos, me acuerdo que siempre nos reñía un poco a los periodistas, siempre me llamáis para hablar del incendio de Santander y de Paco Gento. Era verdad, ¿no? Es que la novela Gavias de Través es una maravilla, es una documentación sobre el incendio de Santander fabulosa. Que él vivió cuando era niño también. Y bueno. Es una novela extraordinaria, la recomiendo porque es una lectura excelente. Y bueno, bajamos, pero bueno, pues lo que yo digo siempre, bajamos pero subimos después, que es lo bonito, ¿no? Entonces aquí sí que tengo yo que es el grupo segundo de la tercera división, y claro, aquí para conseguir ese ascenso tenemos que recurrir a un grande, uno de los mejores entrenadores, hemos hablado de él en los años 20, Patrick O'Connell, ya un poco mayor, pero bueno, es el que consigue ascender al equipo con esta clasificación. La verdad es que más de 10 puntos de diferencia. La verdad es que sí que el equipo pues barrió literalmente al resto de los competidores. Y bueno, ya observamos que son equipos asturianos y cántabros. Bueno, tenemos a la gimnástica burgalesa también, pero casi todos son asturianos y cántabros, entre ellos el Rayo Cantabria, que está ahí en la cola, el Santoña. Antes lo hemos comentado en la anterior ocasión que estuvo el Racing en tercera, que es la primera vez que coinciden en misma categoría dos equipos de Santander, el Tanagra de Peñacastillo, que no se ha vuelto a dar. Bueno, el Rayo también se le puede considerar, pero bueno, que no fuese... Yo tengo aquí algunos resultados, ¿no? Bueno, 5-0 no, esto no, perdón, esto es el anterior. Tenía aquí algunos resultados para añadir, pero bueno, lo importante es que después en la fase final también conseguimos aquí en este caso el campeonato. Sí, hubo dos promociones de 4 equipos, el Racing queda primero de estos 14 y luego 2 promociones de 4. Eso es. Y bueno, pues era... El Racing quedó campeón. A ver, aquí tengo, bueno, Dios mío, 3-0, 3-0, 2-2. No, hubo, supongo que era el que tenía... Bueno, para ayudar a Raúl mientras busca, os cuento, en esta época, bueno, aparte del regreso de O'Connell, que además es muy curioso porque le llegan a descubrir, bueno, también pasa en la actualidad, no le llegan a descubrir los periodistas en Santander bastante antes, y él dice que no, bueno, que está solo de vacaciones. O'Connell, ya hablamos de él, a mí sí me encanta la de O'Connell, pero me parece una figura muy curiosa. Bueno, hay 2 referentes en la delantera, que son Saras y Moro, que son los 2 jugadores ahí emblemáticos de los años 40, y que llegan a crear cierta incluso división entre los aficionados, entre uno y otro. Lo más curioso es que, al menos eso me dicen, yo evidentemente no les conocí,
tenían bastante buena relación y llegaban a ser incluso compañeros de habitación en muchos desplazamientos, etcétera. Pero sí que existían incluso cantinelas y existía pues cierta división en la grada entre el uno y el otro. No sé si te ha dado tiempo suficiente para encontrar los resultados. No, pero... Ah, que enlazado sin querer. Sí, no, bueno... Sí, los resultados eran, me parece, porque había muchas goleadas y se pasaron de los 100 goles en la fase regular o algo así. Tenemos aquí 4-0 al Gijonés, 7-0 al Real Juvencia, 5-1 al Mirandés, 5-1 al Langreano, 6-1 a la Gimnástica, 8-2 al Santoña. El club es el Fábrica que está ahí la... Sí. ¿De quién todos los equipos? Yo creo que era asturiano, no sé si él le sonará a Saro, que el equipo asturiano, el Fábrica, uno que estaba Fábrica. aquí. El Fábrica, que tiene... Nacional o algo así. Yo creo que era un equipo asturiano. La Felguera también asturiana. Sí, la Felguera también. Es que aquí hay asturianos. No, y el Juvencia también, el Juvencia era de Trubia. Claro, Juvencia de claro, Trubia, no, sí, 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 sí. sí. Pero el Fábrica no sé. Bueno, yo sí que quisiera resaltar un poco a estos dos jugadores que sí que realmente marcan una verdadera época, porque eran unos goleadores que consiguieron en unos momentos importantes para, sobre todo para subir de tercera a segunda, para mantener al equipo en segunda. Y bueno, de Moro decir que se llamaba Sixto Salvador Frechoso Aja, que nació en Orejo. Jugó en el Racing en 2 etapas, en la 45-49 en el Racing, y después muy curioso, cuando vino la gran temporada 49-50, que el Racing estaba en segunda, él se fue al Sevilla, que estuvo jugando en primera división, ¿no? Y después ya regresó, cuando el Racing estaba en primera división, en el año 1953, regresó al Racing después de haber jugado en el Sevilla, el Recreativo de Huelva, Lérida, la Gimnástica, también jugó en la Gimnástica, y después se vino a Santander, empezó en el Rayo, a ver qué tal estaba, y después enseguida jugó en primera división con el Racing entre el 53 y el 55. Bueno, debutó en un partido que se ganó 4-0 al Betis en los Campos de Sport, fue el 20 de enero del 46. Bueno, no solamente metía goles, es que tenía una cosa que nos encanta a los aficionados racingistas: un luchador, no perdía, no daba por perdido un balón, lo daba todo en el terreno de juego. Eso siempre se ha valorado mucho, y fue naturalmente uno de los jugadores importantes en el ascenso a segunda división de 1948. Marcó 19 goles, Saras en este caso marcó 15, y efectivamente ese pique que había pues era muy beneficioso, aparte de que se llevaban bien, era muy beneficioso para el equipo. Dos delanteros que se pican para meter goles, pues siempre es una cosa. Teodosio Alba, para su libro, les pide a los dos que escriban cómo veía pues Saras a Moro y Moro a Saras, y los dos hablan en lo personal maravillas, o sea que el pique era más de la afición. Llegan a jugar partidos en aquellas temporadas, incluso hay una temporada que llega a jugar el Racing muchos partidos con 3 delanteros centros puros. Y bueno, hombre, Saras era mucho mayor que Moro, y ya cuando Moro empieza a destacar, Saras había tenido una lesión que le restaba muchísima movilidad, o sea que bueno, y los dos podían jugar también juntos, o sea que el pique, vamos, era más la afición porque pedían a uno a otro, pero bueno, que tampoco entre ellos la relación era muy, muy cordial, y vamos, está muy bien ese texto que escriben uno del otro en el libro de Teodosio Alba. Y pues bueno, la verdad que dos buenos jugadores. Saras quizás, si no llega a tener esa lesión, pues hubiese podido jugar en categorías superiores, ¿no? O haber destacado más en el fútbol nacional. Bueno, y en el caso de Saras también, si vemos la estadística, vemos que alguna temporada juega pocos partidos al margen de, efectivamente, de la lesión. Que no recuerdo si era que se rompió la tibia o algo así, y no... El caso es que, bueno, también sucede otra cosa. También está unos meses entre comillas, rebeldía, está sin jugar, está apartado por el entrenador, que era relativamente frecuente también. Cuando hablaba Raúl precisamente de O'Connell, a O'Connell le trae sobre todo, viene muy de la mano de Santiuste, que era el nuevo presidente del Racing después de terminar la época pues de la tutela federativa y la anterior directiva, que de memoria no consigo recordar ahora mismo de memoria el presidente anterior. Bueno, llega Santiuste como presidente de transición, digamos, y trae O'Connell. Durante esa época, bueno, Santiuste era partidario pues, de un fútbol pues, como era el de sus tiempos. Luis Pombo, que había estado justo antes, efectivamente. Y bueno, en esta época, por estos años, está la rebeldía, entre comillas, de Saras, y está, me gusta porque os lo iba a leer, la de Orizaola. En los documentos del club, en la memoria oficial del club de la temporada 46-47, cuentan pues un poco cómo está el club, cómo está la plantilla. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando se refiere al portero.
Y al referirse al portero, se trata de decir en qué situación está cada jugador. De Callejo dice, portero prácticamente con contrato en vigor. Yo todavía no he llegado en la documentación, insisto, oficial, qué significa prácticamente contrato en vigor. Pero bueno, llegamos a Orizaola, que bueno, fue entrenador del Racing, fue entrenador del Barça, entrenó por, yo creo que ya habían estudiado al anterior entrenador, yo creo que entrenó al Barça en la final de la Copa Europa en 62-63. Y bueno, en la semifinal fue semifinal y final, es que yo recordaba la final. Bueno, os cuento, Orizaola, medio. Este jugador, que anteriormente tenía firmado un contrato por tiempo indefinido, se había declarado en rebeldía durante la temporada 45-46, llegando a un acuerdo con la junta directiva anterior, mediante el cual percibió en aquella fecha 5.000 pesetas, debiendo percibir 20.000 más al renovar la licencia para la temporada 46-47 y quedando en completa libertad en caso de no recibir dicha libertad. Bueno, en definitiva, es claro, el futbolista era un trabajador más, y los clubes en la práctica, bueno, aquí hay futbolistas, y en la realidad hasta las huelgas de futbolistas de los 80, el derecho de retención era tan absoluto que no tenían ningún margen de nada, ni siquiera de renovar, de mejoras de sueldo, salvo que fuera un poco a capricho de la directiva. Esto es más o menos lo que sucede con Orizaola, claro, con la perspectiva de bastantes años antes. Antes que mencionabas a Luis Pombo es la primera medalla de oro y brillantes del club a título póstumo cuando fallece, cuando instauran esto de las medallas honoríficas, se la conceden a Luis Pombo a título póstumo y luego pues bueno. Que fue el único presidente que ha muerto siendo presidente del club. Bueno, yo retomo un poquillo lo que estaba comentando de Moro, porque hay una cosa muy interesante, a mí me llama la atención de Moro. En la temporada 52-53, cuando le ficha la gimnástica, en el partido de su debut, que fue el 26 de octubre del 52, marca 3 goles. O sea, la gimnástica tenía problemas para encontrar un goleador y claro, con Moro pues encontró mucha calidad y resolvió ese problema. Y después de Saras, José Saras Zubizarreta, nació en Bilbao, de padres vascos, pero con 9 años ya estaba en Santander, o sea, le podemos considerar cántabro, a efectos de que su fútbol pues, se hizo un poco en Cantabria, en Santander. Estudió los salesianos, que siempre he pensado que es una escuela de futbolistas y un vivero de futbolistas. Hizo perito industrial y bueno, su padre le llegó a prometer que si sacaba sobresalientes en los estudios le compraba un equipaje del Racing, y el hombre, bueno, el primero de la clase, todo por el equipaje del Racing, ¿no? Y bueno, le llamaban bala amarilla, ¿no? Un poquitín para compararle con el célebre Gorostiza, que era la bala roja, pues a él le llamaban bala amarilla. Y bueno, debutó el 1 de octubre del 39 ante el Tolosa Sport en un campeonato regional, y vivió los 2 ascensos de tercera a segunda, en el 43 y en el 47. Y como pongo ahí abajo, marcó 151 goles en 207 partidos. Es el segundo goleador del Racing, después del gran Oscar. O sea que la verdad es que en esta fotografía, en esta diapositiva, tenemos a 2 jugadores llenos de gol, que eso es lo que nos gusta siempre ver, ¿no? Yo quería decir que en esta temporada, la 47-48, que es cuando ascendimos, también hay que reseñar el regreso de otro de los históricos del fútbol cántabro, ¿no? De Germán. Germán había jugado y llegó a ser internacional con el Atlético Aviación, y regresa a Santander para echar una mano a su equipo, ¿no? Eso es una cosa también que le dignifica y bueno, pues le quiero recordar aquí. Hay que recordar que Germán jugó en el Racing previo a la Guerra Civil, y que justo acabada la Guerra Civil pues fue traspasado prácticamente por decreto al Atlético Aviación a cambio de chasis en autobús, ¿no? O algo así fue, ¿verdad? Sí. Un jugador extraordinario, que aún así vino al Racing en tercera división, le subió, estuvo en Racing 2 años o 3 años más, y qué decir, ¿no? Una persona que fue en la década gloriosa de Racing en el 36, 35, debutó Racing en el 34 o 35, por ahí fue. Jugó 2 temporadas antes de la Guerra Civil, y ya os digo, acabó la guerra, y ya os imagináis cómo era aquello, y por decreto se fue al equipo del régimen. Que de Germán luego contaban que incluso con más de 70 años jugaba en la playa y que todavía seguía teniendo una técnica espectacular. No sé si alguno de vosotros le conocisteis y tal, era un jugador extraordinario, pero extraordinario, internacional. Me gustaría decir una cosa con respecto a sí. Germán. Probablemente sea la figura más importante del fútbol cántabro, desde mi punto de vista, porque
dejó... ¿Oís bien por atrás lo que dice? En serio, entrenó después, entrenó a Juventud Real Santander y al Rayo Cantabria y hacían un fútbol exquisito. De ahí que nació aquel Rayo Cantabria famoso, porque el primer Rayo Cantabria era un equipo de barrio, de la zona de Canavejas, Miranda y todo eso, y era un equipo de pelea, de lucha y esto, pero a raíz de cogerlo Germán empezaron a hacer un fútbol exquisito y él fue el que creó ese fútbol, ¿no? Y bueno, los que le siguieron, por ejemplo, ¿no? Pues realmente, con los que le hemos seguido su trayectoria con respecto al mismo fútbol que él predicó. O sea que dejó escuela, dejó sello, muy importante. Una figura entonces muy... Era una eminencia el fútbol, era un fenómeno. Fue capitán de la selección española y fue el primero que hizo jugar a la selección española siendo jugador la VM, Sí. que había jugado contra el San Lorenzo de Almagro aquí y se había quedado con el Atlético Aviación, se había quedado asombrado por el sistema, que era totalmente distinto. Y entonces hizo jugar contra Portugal a la selección española con la VM. Y fue un éxito rotundo y tal. Porque los seleccionadores entonces no eran entrenadores, eran simplemente seleccionadores. Me parece que entonces era Eduardo Teus, que era un cronista deportivo y había sido un futbolista, pero él no entrenaba. Luego al final entrenaba siempre más veteranos, jugadores o una cosa así. Al hilo de lo que dice Saro, al repasar un poco la trayectoria de Germán, creo que fue 8 veces internacional, que puede sonar a poco, es una barbaridad. Quiero decir, cogen la mejor época, los 3 años de guerra civil, y era una época que quizá las selecciones, salvo en un mundial y los mundiales, el que lo ganaba jugaba 4 o 5 partidos, podían jugar un par de partidos o 3 internacionales. La España en los años 40 jugaba poquísimos partidos internacionales porque con el franquismo y bueno, aparte de la Segunda Guerra Mundial, con la época del franquismo también había muchos... No estaba reconocido. Que no, o no estaba reconocido o no estaba bien visto jugar contra España y no jugaban, con lo cual 8 partidos, hombre, no sabría hacer una proyección, pero igual es comparable a decir ahora 80. Pues igual sí. Portugal, además. Sí. Bueno, y después una cosa... La UVM se empezó a jugar aquí en la 49-50. Sí. Eso, después podemos hablar, porque efectivamente yo tenía entendido que lo introduce Samuel Abarca, que es el primero que lo hace con los chavales, con el Coscar y tal. A mí lo que me contó Almagro, que fue el primero que la practicó. Sí. Pero aquí en Cantabria... Es que el San Lorenzo Almagro aquí juega en Santander en la 49-50, que ahora lo veremos, pero el San Lorenzo Almagro había realizado otra gira anterior en España, que es la gira famosa del San Lorenzo Almagro. La segunda gira... La que dices ahora igual. Claro, que es la que dices tú. La segunda gira del San Lorenzo Almagro, que es cuando juega en Santander, ya no es... O sea, sigue siendo el San Lorenzo Almagro, que es el que se decía que el gol es un pase a la red, que jugaba el fútbol de toque, que era algo que no se había visto en aquella época. Esa es la primera gira, que es 2 o 3 años antes del partido del Racing. Y ahí es cuando llega a España, claro, la gente se queda muy sorprendida del juego que practica el San Lorenzo Almagro. Y es igual, de ahí es el... Y claro, cuando ya juega en Santander es la segunda gira. ¿Con 2 defensas jugaba? 2 defensas. Madre. Es que Germán empezó jugando de medio centro. Después ya terminó jugando el último fútbol de central. La primera gira en el 47 del San Lorenzo Almagro. No era muy alto, pero iba sensacional de cabeza y una calidad técnica impresionante. Pues dentro, con lo que se ha contado aquí de Germán, pues claro, Germán entra dentro de la categoría de grandísimos jugadores cántabros, que sabemos de sobra los que ha habido o los que ha dado esta cantera, pero sobre todo de un gran racinguista, ¿no? De un gran racinguista que viene a ayudar a su equipo cuando su equipo está en tercera división. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Eso es muy relativo, ¿eh? Vale, Ibarra me dice que es muy relativo. Vale. Eso de Marcelo, Se lo dice él. porque soy de la cabeza. No, hombre, sí, siempre. Me imagino que habría dinero de por medio, evidentemente, ¿no? No tenía dónde, y se vino a la gente. Pero aún así vino aquí, pero rindió. Pero rindió. Sí, rindió. Claro, si tenía categoría. Bueno, yo quería hacer un pequeño paréntesis en esta evolución del Racing, con sus descensos y sus ascensos, porque en 1946 surge pues este fenómeno de las quinielas, que es muy importante después pues para la financiación, para la beneficencia y también después para la financiación de los equipos. Con respecto a las quinielas, vamos a ver, la primera quiniela, es que claro, no son exactamente quinielas como las vemos nosotros, ni siquiera esta, que es del 46, es la primera, es como la entendemos nosotros. Por ejemplo, esta quiniela es de 1946, es la primera quiniela, no se practica el 1x2, sino
nada más que están los equipos de primera división, había 14, luego hay 7, la primera columna es igual que la segunda, y hay que poner el resultado, hay unas casillas, hay que poner, en todas pone 3-1, ¿no? Pero esa era la primera quiniela. Después, en la 47-48, es cuando Pablo Hernández Coronado, que es el responsable del patronato, ya decide, vamos a meter a los equipos de segunda, que también eran 14, luego 7 equipos, más 7 equipos, y es, digamos, en la 47-48 cuando salen las quinielas típicas. 14 resultados e introduce el 1x2. Pero antes... De las quinielas, sí, no, quería recordarlo porque lo teníamos en el libro. No, que el origen de las quinielas es de Santander, hay que reivindicarlo. Se había dicho siempre en la calle Alta, y es anterior, el Café Boulevard, donde había una tertulia que estaban José María López Alonso, el directivo y padre del que luego fue presidente, Ramón Santiuste, que también fue presidente y jugador, el entrenador O'Connell, José María de Cosío, Enrique Mazarrasa, Amos de la Torriente y alguno más idearon el juego. Sí, y luego tiene mucho éxito. No lo dice porque lo cuenta Ramón Santiuste en un periódico, quejándose un poco de lo de la calle Alta, que no, que ellos empezaron antes en el Café Boulevard, luego lo dejan de hacer porque era muy complicado conocer los resultados en aquella época de otros equipos, y al final, pues bueno, por una cosa o por otra lo dejan de hacer, y se recupera después en el Bar Calle Altera, la quiniela en 1929. Y luego, pues bueno, el hombre del Bar Calle Altera, González Lavín, muere en un campo de refugiados debido a la guerra, y simplemente el Estado le roba la idea de la quiniela y empiezan a hacer lo que es la quiniela a nivel estatal y demás. Pero la quiniela del Bar Calle Altera sí que, claro, la del Boulevard era muy pequeñita, se hizo famosa en Cantabria, pero no tanto como el Calle Altera, que venían a jugar marineros, bueno, boletos han aparecido por ahí en Barcelona, incluso en México, o sea que al final tuvo un éxito tremendo en todo el país, pero bueno, simplemente por sentirnos orgullosos de que la quiniela haya nacido en Santander. Bueno, yo voy a discrepar un poquillo, con permiso. Y si yo te digo, porque lo de Calle Altera siempre se ha dicho, y anteriormente, ya te digo, y está en las hemerotecas, Ramón Santiuste lo cuenta, y cómo se empieza... Vamos a ver, efectivamente, en 1931, tengo apuntado aquí, había una quiniela que es de las primeras... Y había muchos bares que la tenían, aparte el Bar Congreso y el Bar Montañés, por ejemplo. Y lo que hacían era, elegían 5 partidos de primera división, entre ellos siempre el Racing, y había que apostar los resultados. O sea, no era el 1x2. Pero el Calle Altera elabora un boleto que además se puede ver todavía en hemerotecas y demás, que es bastante curioso porque lo hace muy parecido a lo que es la quiniela. Entonces el éxito también le tiene porque hace el primer como un boleto similar a lo que tenemos ahora. Y bueno, y lo que yo pienso es, vamos a ver, somos muy dados en todos los sitios a pensar que somos los primeros en casi todos. Y es verdad, el Racing es primero en muchas cosas, y en Cantabria también. Pero en esto de las quinielas yo recelo por lo siguiente. Es cierto que yo, la quiniela más antigua que conozco es una de Santander. Pero claro, es que no conocemos la primera de Guipúzcoa, la primera de Vizcaya. Pero parece, yo no lo sé, vamos, una reseña que aparece, que uno de los boletos aparece premiado en Barcelona, me parece que es, y luego también se cuenta la historia de lo de que hay unos mexicanos que lo han comprado y demás. Y a nivel nacional lo señalan como que es la de Santander. Bueno, bien. No, a ver, son muchas veces en aquella época no había... Y si había un bar en Murcia que lo hizo, no... La primera referencia, es que en realidad la quiniela es una apuesta. Eso es la cuestión, la apuesta. La primera apuesta futbolística que yo he recogido es de 1924. Y la organiza un periódico. Me parece que fue El Pueblo Cántabro, con motivo del primer partido de la selección cántabra de fútbol. Pero eso, fue una quiniela. Al Bar Calle Altera lo que se le valora es el boleto. O sea, claro, ese boleto no, o sea, que donde la gente apunta el resultado. También había un boleto en esta quiniela, solamente que el boleto estaba en el periódico, había que recortarlo en el periódico. Y había que averiguar, claro, era una apuesta, pero había que averiguar la alineación de la selección cántabra. Había que averiguar el resultado también. Y los goleadores. Naturalmente nadie acertó la quiniela, pero el que más se aproximó tenía un premio que era viajar a Zaragoza en el partido de vuelta. Entonces, claro, ellos lo llamaban quiniela, lo llamaban quiniela en el periódico, ¿no? Pero claro, lo que yo te quiero decir es que la primera referencia, podemos hablar, o de las más antiguas, pero a mí me cuesta, sabiendo que es una apuesta, yo sé que la afición a las apuestas es una afición que no solamente se daba antaño en Cantabria. Yo estoy pensando en el País Vasco, es muy probable
que en el País Vasco nos saquen a relucir algún día quinielas o alguna cosa. No les eches mérito. No, si no es por mérito, pero a mí en este caso es una reflexión, ¿no? Es decir, somos los primeros, igual que por ejemplo, ¿dónde se juega fútbol por primera vez? En España. En todos los sitios se dice que el primer sitio, en todos los puertos de mar que hay en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Cantábrico, todos dicen que el primero. Y es verdad, a lo mejor, pues alguien que no anotó la fecha, pues se acuerda y vinieron por primera vez los ingleses y soltaron un balón. Eso ha ocurrido en Santander, en Bilbao, en Barcelona, en Gijón, en La Coruña, en un montón de sitios, ¿no? Por eso te digo, en Huelva. Sí, en Huelva se supone que lo decimos. Y sin embargo, a mí me gusta decir, no sé si lo comenté la primera vez, en la primera charla, en los colegios seminaristas de Valladolid. Allí es cuando yo estoy seguro que se juega. En estos años es difícil, pero hombre, lo que sí que tuvo fama nacional y que eran premios muy importantes para la época, y hombre, yo creo que debemos valorarlo. Si no lo hacemos nosotros, sí, los vascos enseguida se aprovechan de ellos apuntan muchos primeros, En este caso yo voy a comentar que sí podemos decir que el primer millonario de una quiniela fue un santanderino. Eso sí que es cierto. El primer millonario tomando como concepto de millonario un premio superior al 1.000.000 de pesetas. Ese fue un carnicero, que lo tengo apuntado por aquí, pero bueno, después me hago un follón y no sé... A lo largo de la historia... o algo así. García Pereda. Tenía García. Bueno, se llevó más de 1.000.000 de pesetas. Y por cierto, que no puso ganador al Racing. Por eso lo tocó. También aparece a lo largo de la historia varios jugadores del Racing a los que les toca la quiniela. El Racing perdió 1-2 en el Sardinero con el Gijón ese día. Que aparece a Telete, le tocó una quiniela también. Había varios a lo largo de la historia que aparecen, como curiosidad. Bueno, vamos a seguir avanzando porque se nos echa el tiempo encima, si no... Bueno, después del triunfo del ascenso con O'Connell, y después de la muerte de Luis Pombo, hay elecciones y a este caballero que tenemos aquí le eligen presidente del Racing. Le dejo aquí solo y con la gran etapa de Manuel San Martín porque es el artífice, es el hombre clave para el éxito que tanto estamos esperando narrar, ¿no? Manuel San Martín es un hombre, es un hostelero, la principal cafetería que tiene es la Austriaca, y es un hombre pues que tiene su bagaje, digamos, como directivo, porque él es o ha sido presidente de la Sociedad de Remo Pedreña, cuando estamos hablando de los campeones de España en remo, en traineras, hablando de vascos, los de Pedreña eran los número 1. En aquella época, esta década es la gran década de las traineras, con miles de personas. En los periódicos de la época había más páginas de las regatas de traineras que del Racing. El Racing pasaba pues esas etapas en tercera, segunda, y las traineras era la auténtica bomba. La gran Pedreña. Pedreña, cuando gana la primera vez allí, juega después la Real Sociedad aquí, y hay también incidentes, piques entre los dos. Hay un periódico que pone al delegado del Racing, un hombre valiente, ¿no? Porque va el Racing a jugar a San Sebastián cuando había ganado Pedreña poco antes la regata de la Concha, y había ahí pues, bueno, sus amenazas. La primera trainera no vasca que gana la Concha, por ejemplo. Y era campeón de España casi siempre, ¿no? La verdad es que ahí le dimos al pelo. Bueno, y en la temporada 48-49, que ya está Manuel San Martín en la presidencia del club, pues hay cosas importantes ya. Aunque no hacemos una buena temporada, pero el hombre ya se está trabajando el futuro. Pero hay cosas importantes, hay novedades. Por ejemplo, hay arreglos en la general y en la preferencia. El hombre ya empieza a pensar, hay que ampliar el campo. Ponen un servicio de megafonía en el campo. Una cosa importantísima, parece poco importante, pero para mí lo es, contratan a Terio Somonte. El que contrata a Terio Somonte... 48, en el 48, Es este señor, no solamente contrata al SUA, a Joseito, a Echeveste y a Terio Somonte. Instauran lo de la medalla de oro pues para reconocer a las personas que han trabajado por el Racing. Pues bueno, son pequeños y sobre todo hace inversión. O sea, él piensa en hacer un Racing grande otra vez y dice, aquí hay que invertir dinero, y empiezan los fichajes. Más cosas nuevas, lo estábamos comentando, el cuadro mágico, la WM. El fútbol empieza ya a cambiar un poco en la estructura, ya no hay dos defensas, van a ser tres defensas, ya no hay tantos delanteros, vamos a dejar tres nada más, pero se acumula gente en el centro del campo. Después, una cosa también muy curiosa,
los jugadores empiezan a ponerse números en las camisetas. Antes no había. Eso es una cosa que, bueno, que yo cuando lo descubrí, digo, pues es verdad, es una cosa curiosa. Bueno, o sea, a partir de la 48-49 hay números en las camisetas. Después, otra norma, se puede sustituir al portero si se lesiona. Antes no. Antes le daban un golpe al portero y lo siento mucho. Te marchas y no hay sustituciones. En este caso, las sustituciones no se permitían, pero había una excepción con el guardameta si se lesionaba. Y ya estaba trabajando esa política de fichajes que va a dar sus frutos en la siguiente temporada, ya se lo está trabajando. Incluso me parece que contratamos a Joseito ya. Sí, lo que pasa es que no puede jugar hasta los últimos partidos amistosos de la temporada. El equipo queda 11º, pero empieza muy bien y luego, bueno, hay un pequeño bache y tal, y al final queda 11º, pero bueno, que la temporada no es mala del todo. Al hilo lo que dice ahora de que empiezan los fichajes, por eso te decía, mira, fichan a Ortega, yo creo que Ortega más o menos el portero canario que llega con otro del Unión Club de Tenerife, creo que se llama el club, con Betancourt, 145.000 pesetas, de 1948. Yo es que a San Martín yo le veo un poco, para bien y para mal, como una persona con una idea más moderna del fútbol o de la gestión del negocio futbolístico, que se diría en una conferencia. ¿Por qué? Porque bueno, él decía para una inversión, yo no estoy tan de acuerdo, no por San Martín, sino por el modelo de fútbol. Tirarse a la piscina o ir hacia adelante, es decir, bueno, el Racing tiene unas dificultades económicas endémicas, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues muy fácil. Pedimos crédito, fichamos jugadores y el año que viene, al llegar el verano, seguro que nos ha ido muy bien, los vendemos y compensamos las pérdidas. No sé si esto suena de algo. Esto en el fútbol ha salido muy bien y muy mal. Pero San Martín es el primero que lo hace y sale de maravilla. Ojo, de aquellos polvos vendrán los lodos de después, porque vendrán unos problemas del Racing gravísimos, porque todos esos créditos de este gran Racing no se pueden pagar. El entrenador es O'Connell, y a O'Connell incluso le invitan a dimitir porque San Martín llega con la idea de, insisto, no le quiero quitar ningún mérito, porque es el que devuelve al Racing a primera después de 10 años. Le invitan a destituirle porque no a irse, y lo venden como una dimisión porque bueno, no ha cumplido las expectativas. También al lo que decía Raúl, ya piden un crédito de $500.000 de pesetas para construir la nueva tribuna norte. Seguir ampliando el campo, mejorando el campo, claro, todo iba una cosa con otra. Dicen, bueno, estamos ampliando un campo, estamos invirtiendo una barbaridad en un campo de fútbol que no es nuestro. Y de ahí vendrá la compra que... Bueno, y llegaremos más adelante a la compra. Es que en segunda división el Racing protagoniza el fichaje más caro del fútbol español de la historia, que es Rafael Súa, 800.000 pesetas, más una prima por ascenso. Me lo habéis puesto muy fácil los dos, porque tú me hablas de Arsúa, Raúl me pone a Lino Tayoli, astronómico. Lino Tayoli llega a entrenar a Racing. Estamos hablando ya de cómo se forja el equipo de la categoría de 50. De la 49-50. En la 49-50, como bien ha dicho Raúl, Joseito ya está fichado, pero todavía no puede jugar en la 48-49. Llega Lino Tayoli, con 100.000 pesetas de ficha y 3.000 de sueldo. Rafael Súa, que llega de la Real Sociedad, que había bajado a segunda, había jugado en segunda división Rafael Súa. Bueno, es que me ejercería varias conferencias. Me parece, creo que es de memoria, sube con la Real. Claro. O sea, está la Real en segunda, sube la Real y él ficha por el Racing, que está en segunda. Eso es, había jugado, la temporada anterior había jugado. Y él dice en periódicos de Guipúzcoa que, bueno, que es una oferta irrechazable, ¿no? Que le gustaría quedarse en la Real, pero que... Claro. Pagan, bueno, yo he visto varios datos. Yo creo que el más fiable, y no me atrevo a decir que es definitivo, pero el más fiable que he encontrado es que paga 800.000 pesetas a la Real por traspaso al SUA y una ficha de 250.000 pesetas, más el sueldo. Más 50.000 pesetas por el asciende del Racing. Joseito, ya había pagado el Racing 45.000, Nemes 300.000, Mariano 300.000 y Moro. Mariano venía de ganar la Liga con el Sevilla. Estamos hablando de un equipo de segunda, insisto, Matiense, $500.000 de pesetas. Viene del Atlético de Madrid porque se había quedado sin plazas, solo podían jugar los extranjeros y había un tercero, no recuerdo quién era el Atlético de Madrid. Estaban Ben Barek y Carse, me parece. Carse le quita el puesto. Son tanto Herrero como Matiensen, son dos descartes, porque Herrero en Valencia tampoco había triunfado. Y estaba jugando en el Mestalla, que ya tenía cierta vinculación. No, jugó algún partido, pero... Sí, no, pero luego bajó al Mestalla, quiero decir. Pero llega libre Herrero, pero llega cobrando 775.000 pesetas en 4 años, ¿cierto? Es más el sueldo. O sea, es una barbaridad, es una inversión brutal. El campo de fútbol costará varios millones de pesetas comprarlo. Al año siguiente se volverá a jugar. Es gracioso, Teruel llega a decir que, bueno, que nunca había ganado tanto dinero en el fútbol como los 2 años que estuvo en el Racing, que llega con más de 30 años y llega después de jugar muchos años en el Español, que era un equipo bastante más fuerte que el Racing. Llega Huete, cedido del Real Madrid, también en aquella época, muy veterano pero con un buen sueldo. Bueno, claro que se construye un equipo muy importante, pero vamos, muy importante, y la clave es muy fácil, es que se invierte mucho dinero que
que luego se va a ver que no se puede pagar. Entonces yo es que me gusta, no me gusta, pero me gusta ver las cosas a largo plazo y no me gusta ser pesimista, pero también que todo este gran Racing tiene un trasfondo detrás que igual no está bonito. Hombre, el equipo asciende, es el equipo de los más recordados de la historia, está después 5 años en primera, yo creo que mereció la pena, ¿no? Yo creo que solo por verle, claro, y por estar en el campo, es de lo más importante que ha pasado en el Racing, con mucha diferencia. Por eso digo que no se puede quitar mérito nunca. Que no se puede quitar nunca mérito. Te voy a corregir con mucho atrevimiento, porque soy un poquito desconocido de aquella época, ¿no? Pero tú solo has dicho que se invierte, ¿vale? O sea, se invierte en una tribuna propia, se invierte en comprar un campo, se invierte en comprar jugadores que marcan una trayectoria y que en algunos casos después generan un traspaso económico en favor de la entidad. Se ha hablado de Alsúa, por ejemplo. Si se ha invertido en comprar un campo y en hacer una tribuna, se ha capitalizado la sociedad. yo creo que San Martín es de los mejores presidentes de la historia, por lo que te digo. Francisco Pernía. No, si yo no, Porque luego estás 5 años en primera. Yo digo, la situación es esa, él coge el equipo en tercera división prácticamente, le lleva a primera división, protagonizan 5 años en primera, el equipo pues uno de los más recordados de toda la historia. Quiero decir, lado positivo, bueno, lado negativo, veámoslo todo. El club queda luego con una fuerte deuda. Ojo, ¿mereció la pena? Que yo no entro a valorarlo, es que probablemente sí mereciera la pena. Pero queda capitalizado, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver con lo que acabamos de El campo se termina de pagar 25 años más, 20 años más tarde, tampoco te creas que queda muy capitalizado. Se termina de pagar en el 70 el campo de fútbol, el 71. Se gastó 8 millones de pesetas. 8 millones. El tema San Martín era así, porque en las traineras, concretamente, ya se concentraban los remeros en la casa de ejercicios de Pedreña, en aquella época, que vamos, Bermeo y todos estaban asustados. O sea que era un hombre que hacía todo a lo grande, efectivamente. Eso al final, efectivamente, lleva sus dos. Hombre, también hay que recordar que la etapa, estamos entrando en una etapa desde el punto de vista económico que es muy diferente a la posguerra. Ya la posguerra la estamos olvidando y los años 50 empiezan a ser ya un poco más potentes. Y es todo crecimiento, euforia. Es que la ciudad está creciendo. Se amplía el Paseo Pereda, todo o sea, digo, es decir, está en ebullición la ciudad. Entonces hay una corriente que bueno, el fútbol se deja llevar también por esa corriente. Habíamos comentado, incendio de Santander, desastre del equipo. La ciudad se recupera, el equipo vuelve otra vez a la primera división, ¿no? Hay una, digamos, relación directa. También hay una circunstancia, en esta temporada, 49-50, el club tiene una nueva sede. Son cosas que no son muy importantes. Se va a la calle Calvo Sotelo, número 5, está en un lugar céntrico. Después se amplía la General Más todavía y después efectivamente ya empezamos con el fichaje de este hombre. Este hombre era el entrenador, Lino Taioli, era el entrenador del Atlético de Madrid. El mismo Manuel San Martín quiere un entrenador solvente, un entrenador de categoría. Y en un principio quiere a Juan Antonio Ipiña, que era jugador del Real Madrid, pero al final no logra convencerle y tira del jugador de Lino Taioli, que es argentino y había sido seleccionador nacional de Ecuador y de Colombia. Y después es la revolución, efectivamente revolución, que aparte de esos fichajes también hay una novedad, los jugadores extranjeros. Hay 3 jugadores extranjeros que también, ¿cómo nos llamaban los de la gimnástica? extranjera, ¿no? No, las brigadas internacionales, ¿no? Por cierto, que Herrero fue el primer extranjero que llega a la Liga Española después de la autarquía franquista. Sí. Herrero llega al Valencia. Y bueno, son 3 jugadores que bueno, que son extraordinarios, ¿no? O sea, el acierto con los fichajes es terrible. O sea, hay gente que se puede gastar mucho dinero y lo fastidia, pero aquí se gastaron dinero, pero es que dieron, porque estos antes, jugadores... cuando decía lo del Paseo Pereda, también son más fáciles los accesos al campo, llegar a la ciudad, también se mejora, y acude más gente por la cuesta de gas. Que antes se iba pues por Alto Miranda, ahora ya podías ir por Reina Victoria al campo, hay otro y después otra cosa importante, el crédito lo da el Banco Santander. El Banco Santander, desde ese punto de vista, que ahora no da nada de crédito, pero en aquellos tiempos, en los años 50, sí que soltó dinero, y eso es importante, ¿no? En fin, el Banco Santander nunca se mete en estas cosas del fútbol, pero ahí sí que tuvo buen ojo, y le dio dinero a San Martín. De la compra del campo estás hablando. No. El anterior. Estamos hablando del dinero para fichar. Fichar los jugadores. Para fichar. Una cosa, en este equipo
muchos fichajes. ¿Había presencia de jugadores cántabros? Poquísimo. Felipe. ¿Ruiz no era de aquí? No. Aquí, por ejemplo, yo creo que Felipe, es que nada más. Eso es una cosa también muy curiosa. Era Bárcena también. Sí, y Bárcena. estaba Botero. Lovera. Tino Lovera, ¿no? Pero en el 11... En el 11 ninguno, ¿no? No, eso es muy paradójico, ¿verdad? Sí. No hay jugadores de Santander. Sí, también, pero bueno, no eran habituales. Sí, Porque Moro no está en la 49-50. Moro vuelve luego, ¿no? Sí. Moro vuelve en 51. Sí, él está en el Sevilla en este momento, ¿no? Pero no se interrumpa, mira, en la temporada 49-50, la del ascenso, a ver si llego a leer porque me está dando una guerra el micrófono, está Germán, que apenas juega, pero sí está en la plantilla. Yo te lo digo. Jugaban Paquillo, Suárez, Lozano, Felipe, Germán Lorín, Ceciaga, Pin, Moro, Elizondo y Álvarez. Pues si vamos a la plantilla completa, o sea, no a los titulares, sino a toda la plantilla, tenemos también, bueno, a Germán, como ya hemos dicho, a Felipe, que era quizá el que más jugara, yo creo, si no me corriges. Ese ha sido el jugador más rentable que ha tenido el Racing. Y luego, jugando muy poco, estaba Tino Lovera, Bárcena, Vallecillo y Herrera, que eran los cántabros que había, pero cántabros con protagonismos, sí, yo creo que, como ha dicho Raúl, bueno, pero también es que vienen jugadores de tal calidad, estamos hablando de Marquesa, Herrero, Alsúa, Echeverri, o sea, son de una calidad tan bárbara los jugadores que es que se pone muy caro jugar en el Racing. Hay una viñeta, habláis del libro de Teo Segalba, hay una viñeta del Mundo Deportivo, a mí me gusta mucho, hablando del Racing que quiere robar jugadores a nada menos que al Barça, y estamos hablando del Barça que está muy cerquita del Barça de las 5 copas. Estamos hablando de un equipo que le faltan 6 años, 8 años para inaugurar y 4 años para empezar a construir el Camp Nou. Bueno, el Racing comienza a competir en la Liga y ya desde el principio se ve que el equipo va a otro nivel, ¿no? Sí. Bueno, alto nivel, bien, pero tenemos un desliz bueno, perdón, el 49-50 no hay ningún desliz, el 49-50... me refiero a esa temporada. Mira, sí. este es el único desliz que tenemos serio, que fue una pena. El único partido que... Se habló mucho de esa derrota. Perdió en el Sardinero. Se habló mucho de esa derrota. Sí, el Zaragoza me parece que es que iba segundo, sí. Amenaza incluso con denunciar el partido porque piensan que se han dejado ganar y en realidad luego, por hablar, por bocazas, la jornada siguiente la Gimnástica golea a los Maños. Se demostró 5 goles. El partido, pues entonces, se dijo que el Racing se había vendido por madrazo. Sí, que después por madrazo. Sí. Entonces madrazo, el año aquel, ya el día del San Lorenzo Almagro, madrazo jugó con el Racing, porque el San Lorenzo de Almagro se negó a jugar con un equipo de segunda división. Sí. Y tuvieron que poner selección cántabra. Y madrazo, ya que el partido jugó con el Racing. Y acabó la temporada. En la Gimnástica no se clasificó para la liguilla, aún así. Pero por poco, además. Madrazo se vino al Racing. Sí. Y una cosa muy curiosa, bueno, esta es la clasificación, los 5 primeros, arriba está la fase regular, solamente había un grupo había 2 grupos, grupo norte y grupo sur. En el grupo norte del Racing, bueno, es que la diferencia es importante. Y eso que ya 99 goles. La recta final ya empiezan a dar minutos a todos los jugadores de la plantilla y demás, preparando un poco la fase de ascenso. Sí, quiero decir una cosa, este récord de goles se bate al año siguiente por el Sporting, que marca 101, pero en 2 partidos más, Por tanto es el coeficiente máximo, récord absoluto en la historia de segunda división, el Racing del 45 con los goles a favor. Es que después en la fase final se juegan 6 partidos y el Racing mete 20 goles. Tela, O sea, que es que son, si no me equivoco, 119 goles en 36 partidos. La verdad es que es una media bastante elevada. Y no solamente, si os fijáis en la clasificación, es que no falla la defensa. O sea, es de los equipos menos goleados. 47 goles. De esa liguilla la jugaron sin Herrero y Matías. Y el último partido, yo creo que se dejaron ganar, se rajaron contra el Lérida, que perdieron contra el Lérida. Sí, y sube el Lérida y a la temporada siguiente el Lérida hace un homenaje al Racing y demás por haber ganado al Alcoyano, que el Alcoyano había preparado una encerrona al Racing. Empiezan... El Alcoyano, cuando vino aquí el partido del Sardinero, jugaba Josito era un... Iba Josito con el balón, está con el Sosano. Iba Josito con el balón y fue uno del Alcoyano y le agarró de la camiseta. Le agarró de la camiseta y se quedó con el número. Se quedó con el número normal.
Y ahí en Alcoy, claro, el Alcoyano se jugaba la vida y les prepararon en Cerrona muy violentos. El Racing con Alsúa saca carácter, al final ganan y por eso el Lérida luego le reciben a la temporada siguiente con, pues bueno, como homenaje, todo el público aplaudiendo al Racing. Una cosa, la temporada no solamente fue extraordinaria en Liga, sino también en Copa. También en Copa. Que hay que hablar de ello. Y del partido contra San Lorenzo de Almagro, que creo que fue en enero del 50, ¿no? Pues en febrero del 50. El San Lorenzo de Almagro era el mejor equipo del mundo por aquella época. Por aquí, aunque fue en febrero, fue un día veraniego, ¿eh? Ah, vale. Un día de mucho sol. Hay que decir, el partido se ha ido mitificando con los años. No es el gran San Lorenzo de la primera gira en España, que fue pues en el 47, unos años antes. Faltaba Martino, por ejemplo, que estaba esa temporada de la Juventus de Turín. Siempre se decía, que a mí siempre me lo contaban, con lo de, porque el San Lorenzo no había perdido ningún partido en esa gira, se había perdido con el Real Madrid 1-0 y con una selección de Canarias también 4-2. Bueno, sin quitar mérito, porque el San Lorenzo tenía un santo equipazo, lleno absoluto. Mereció el Racing ganar. Sí, ahora lo contamos. Ahora lo contamos, sí. También como anécdota curiosa, hace poco un primo de mi madre, después de una de las charlas y demás, me contó una historia bastante llamativa. Dice, a mí me vas a decir, toda la vida he escuchado hablar de ese partido porque nació justo el día que se jugó ese encuentro en Argumilla de Cayón, y el padre no había, la gente nacía en casa. Que soy de Argumilla. Sí, yo también, para la familia de mi madre también. La gente nacía en casa y el padre pues tenía que acompañar a la mujer en el nacimiento y dijo que no, porque no se iba a perder el Racing San Lorenzo Almagro, y se fue. Y entonces la madre toda la vida le dice, tu padre te abandonó por el San Lorenzo de Almagro, porque aquel partido no se lo quiso perder nadie. Creo que, vamos, reventó. Se jugó un domingo que le tocaba a Racing jugar con la Ginástica, el partido del y se aplazó también. Álvaro Zubieta también me contaba que él estuvo de niño, hace poco también el partido, y bueno. A mí me contaban siempre de ese partido, el Racing se fue al descanso ganando 2-1 y perdió al final 3-2. Pero creo que fue escandaloso el arbitraje para que ganase el San Lorenzo de Almagro, ¿no? Manuel Bustamante, yo creo que algunos le conocéis, que fue fotógrafo del diario, bueno, una barbaridad, años 30, 40, 50, estoy viendo. Decía que había visto titular en algún sitio, Fombona 3, Racing 2. De hecho, Fombona era el árbitro, era un árbitro más internacional, asturiano, bastante. Era asturiano y era. Lo hizo también otra vez contra el Barcelona, lo hizo Parta contra el Barcelona. Efectivamente, es una. Era de Gijón, igual. Era colegiado internacional. Era de Gijón, ¿no? Supuestamente era bueno. Apunta, Donato. Bueno, hablabais de todas formas de la Copa. La Copa a mí, ahora se ha puesto de moda. Vamos a sacar un poquito con ese partido, si no te importa, Ser. Es que tengo aquí de memoria no me voy a acordar. Empieza marcando el San Lorenzo de Almagro 0-1. En los 8 primeros minutos hubo de todo. Empezó el partido a las 5 menos 20. A los pocos minutos Roberto Resquín, que es un jugador argentino también muy bueno, de un disparo lejano estrella el balón en el larguero. Luego un segundo disparo a similar distancia, pero raso, bate al canario Ortega y pone el 0-1 en el marcador. En 8 minutos Alsúa lanza un pase también en profundidad a Joseito y marca el tanto de la igualada. O sea, 2 goles y un disparo al larguero en 8 minutos. Se había hablado de que ellos no querían jugar, bueno, la parte también de la negociación pues bueno, económica y demás, con un equipo de segunda división, más que nada tenían miedo, pues eso, ¿no? De perder caché, porque aunque eran amistosos, de amistosos no tenían nada, aquellos partidos se lo tomaban muy en serio. Luego hay una falta brutal sobre Joseito cerca del área, que pues bueno, empieza ya a ponerse el partido tenso y violento, y a 4 minutos del final Mariano sortea a varios defensores argentinos, CDH Beste, y fusila a Blacina desde cerca y se pone por delante en el marcador el Racing 2-1. Acaba un público llega el descanso, ¿no? Eufórico. Aquel señor, esto me parece que viene de la crónica de los periódicos de la época. Yo evidentemente no estuve, aunque me han contado el partido varias personas y demás. Y luego en la segunda parte San Lorenzo comenzó a ejercer una fuerte presión sobre la meta de los cántabros. La alineación del club argentino pues estaban Rial, por ejemplo, conocido yo creo de sobra, Silva, Reggi, Ángel Zubieta, que es el hermano pequeño del racinguista Santi Zubieta. El San Lorenzo se vuelca sobre la meta defendida por Ortega, el árbitro anula un gol, el primero de ellos al Racing por fuera de juego, que todo el mundo dice que no era fuera de juego. Fombona, yo no sé si tenía cierto interés en que el Racing no ganase, porque pues bueno, la verdad es que el arbitraje en esa segunda parte empieza a ser pues bueno, totalmente contrario al equipo montañés. Esto descentra mucho al Racing, hay un fallo en una marca, un fallo defensivo de Lorín, y Silva se queda libre y anota el gol del empate. Y ya, pues bueno, Racing y San Lorenzo se vuelcan todo fútbol ofensivo, el público por eso recuerda tanto el partido, porque fue muy emocionante y con una calidad tremendo.
Y al final, pues minuto 64, Mario Papa roba el balón a Ortega, cometiendo falta clarísima sobre el portero racinguista y anota el 2-3. El partido sigue con mucha emoción, el Racing sigue ahí volcado sobre la portería, pero no hay manera ya de conseguir el empate. El San Lorenzo ese año disputa esa gira europea en España, Portugal y Bélgica, 13 partidos, gana 9, empata 2 y sufre 2 derrotas, las que os decía, ante el Real Madrid 1-0 y ante la selección canaria 4-2. La verdad que todo el público en pie despide al Racing. Aquí, ¿estuvisteis alguno en ese partido? ¿Cómo se vivió durante la semana previa el partido? La gente estaba... Pues era como cuando el Racing jugó, se iba a clasificar para la UEFA, pues exactamente igual. ¿Y eso que era amistoso el partido? ¿Y eso que era amistoso? Eso era, bueno, pero aquellos no eran amistosos, ¿sabes? Dicho, de aquellos partidos de amistosos no tenían. De hecho fue bastante violento, se dieron bien. Que eran oficiales, que es otra cosa. Y bueno, ahora movilizar la gente y llenar el campo es relativamente sencillo, ¿no? Sí. Pero entonces era lo mismo, movilizar pues 10.000 o 15.000 personas en época de crisis. Sí. Se decía que la gente iba a la casa de empeños para sacar un dinero para seguir al Racing a Bilbao y luego volver. O sea, no era lo mismo. Entonces, era... ¿Y qué sensación quedó en la ciudad después de la derrota del partido? Pues que nos habían robado el partido. Pero sí, pero aparte de eso, pero de la gente, vamos, con el equipo orgullosos... Con el equipo estaba a morir, porque el Racing aquella temporada, en la primera vuelta, ganó todos los partidos, ganó todos, no empató, ganó todos, excepto en Soria con el Numancia, que jugaron con Lier. Sí. Y era el último partido de la primera vuelta. Sí. Y luego ya siguió ganando hasta los 5 o 6 últimos partidos. Y se dejó ya. Y era, yo me acuerdo otro señor que contaba lo de que bajaba de Celaya en bicicleta para ver al Súa, era lo de la raspa, al Súa, era todo, o sea que había gente que... Luego vino la Copa. Sí, y luego la Copa que hecho ahora, porque la Copa empezó justo casi al acabar la Liga. El Racing tenía que jugar la fase de ascenso, que se demoró su comienzo porque el Racing continuó mucho en la Copa, ¿no? Y sin hacerle ninguna gracia a los rivales. Efectivamente. Bueno, tuvo que empezar más tarde porque empezamos a hablar de la Copa, que también la Copa, al principio, claro, es que es lo que estamos hablando. El Racing tiene una plantilla que es de primera división, estrictamente, y aunque esté jugando en segunda, claro. Toca la Copa, empieza jugando contra el Sporting. Los primeros partidos eran a partido único, eliminatorias, perdón. Antes, durante toda esta década la Copa había sido horrorosa, O sea, como siempre. Se habían eliminado en la primera eliminatoria prácticamente todas las temporadas, salvo alguna que ni siquiera había jugado. Que la primera vez que juega cuartos de final de Copa del Racing es con el Alavés en el 39, en la Copa del 39, la Guerra Civil. Sí. Porque hay tan pocos equipos que le pasan directamente a cuartos de final, solo juegan 8. Entonces sí, claro, juega cuartos de final, pero en el 39, jugando cuartos de final, no había superado ni una sola eliminatoria de Copa en toda su historia. O sea, es un cambio, digamos, de mentalidad. Ese partido se juega 2 meses después de acabada la guerra. Sí, eso es. Sí, exacto. Se juega ya sin haber guerra, cuando terminó la guerra. Sí. Bueno, comienza con el Sporting, le gana 4-1, luego con el Plus Ultra, que era una especie de filial del Real Madrid, le gana 2-1, y luego llega el Barça. El Barça tengo aquí... Octavos de final. Tengo aquí la alineación, porque ya es el Barça, no es el de las 5 copas, el de Serrat, pero bueno, ya es Ramalés, Martín, Gonzalo III, Seguer, Basora, Escudero, César, Gareito y Navarro. O sea, ya es un señor equipo. Curiosamente, tú que te gusta mucho Serrat, te conté que sí es el de Serrat, porque Serrat en la canción se olvida de Vila, que era pero que no está Kubala todavía, no está ni Kubala ni Moreno, quiero decir, no, Moreno sí, perdón, no está Kubala. El partido del Barça, eso es. Bueno. Marco Aurelio y Nicolau. El ala izquierda faltó cuando jugaron aquí. Marco Aurelio y Nicolau los dejaron porque vinieron ahí en plan de señores. Es que venían, parecía de paseo, efectivamente. El Racing perdió en la ida 4-1, ¿no? El Racing pierde 4-1, pero es que pierde 4-0 en realidad. O sea, va perdiendo 4-0 en descanso, perdón. Y a mí, la verdad que no recuerdo quién me contó, pero alguien me contó que la bronca que echa en el vestuario al Súa es épica, antológica. Bueno, Felipe consigue marcar un gol, también el Racing debe jugar con bastante menos presión, imagino, ya pierdes 4-0, pues igual un poco el agobio te lo has quitado de encima, ¿no? Es normal que vinieran también. Marca Felipe. Y el Barça viene, bueno, pues de vacaciones prácticamente, 5-1 se lleva el Barça. Pero una cosa, o sea, pierde 4-1 en la ida y viene aquí a jugar la vuelta. En la ciudad hay ambiente de ver al Barcelona, perdona porque imagino que estaríais en el estadio, ¿no? ¿Hay ambiente de ver al Barcelona? Sí, eso sí, a Barcelona sí, pero de remontada imposible, me imagino.
¿Que de remontada no había ambiente o sí había ambiente de remontada? Pues hombre, no recuerdo, yo era muy pequeñito, pero no, sabes, aprende para la semana que viene. No, pero... Luego vino el Valencia y también... Sí, pero un momento, la semana esa, ¿cómo se vive del 4-1 a la vuelta? No me acuerdo, la semana esa se vive, escribía en San Martín, en el periódico, escribía Celestino Rodríguez. Y programó el partido, y dice, bueno, si metemos a los 8 minutos, no sé qué, y salió como lo había previsto. Salió, parece que no había previsto. Bueno, hay que decir que el primer tiempo ya remontado prácticamente. La vuelta la gana el Racing 5-1, ¿eh? 5-1, y pasa a cuartos de final del Racing. Ganaba 5-0, ¿eh? Eso hasta la batalla. Sí, y es que el Racing llega a ir ganando 5-0, efectivamente. Y se cayó un trozo de la general, de una esquina de la general. José, cuando se marcó el quinto gol. Eso es. De la euforia. La euforia ha tirado la grada. Qué bueno, En la tribuna de gol, el fondo norte, ¿no? La tribuna de gol fue más tarde. Fue a los 2 años con un vendaval. Ah, es verdad, sí, es verdad. Fue todo lo que era la general, lo de las columnas, lo que era la general. Bueno, son 2 goles de Joséito, uno de Nemes, otro de Silvestre y otro de Alsúa, que encima se los marca a Ramalets. Que bueno, es que es una pena porque Alsúa merecía una conferencia, la hacemos a Bernardo, merecía una conferencia entera Alsúa. Todavía no había aquello pecadillo. Pero bueno, luego tuvieron un pico, como tú bien sabes, interesante Alsúa y Ramalets, con los cortes de manga, las concentraciones en la selección, etcétera, etcétera. Se llevaron los jugadores del Racing 3.000 pesetas por eliminar al Barça. Después fue contra el Valencia, y hay amigo que la historia, bueno, es que cuartos. Son cuartos de final, toca el Valencia, en Santander se empiezan a organizar viajes. Porque el Racing gana en la ida 3-0 y hombre, también somos el Racing y somos del Racing, tiene que haber papá. Bueno, se organizan viajes, después de ganar 3-0, se organizan viajes no para Valencia, sino para jugar la final en San Mamés. Y para la semifinal, y era cuartos de final contra Valencia, cuartos. Claro, cuartos de final, gana 3-0 el Racing en el partido de ida. Salió para la final, ¿no? En plan, empiezan a organizar viajes y a venderse viajes y a contratarse trenes. Bueno, es que pierde 6-1, 6-0. Bueno, tocaba Paparda, está claro que tocaba Paparda. Hombre, se vendió la piel del oso de Catarro, claramente, claro. Se vendió, pero cuando en el partido de vuelta, Echeveste metió un gol y se le anularon. Sí, es cierto, además, y un gol que por lo que dicen las crónicas es un gol completamente legal. Lo que pasa... pero dicen que al final el Valencia, sí que es verdad que es al principio del partido, que el árbitro no ayuda nada al Racing, pero que al final le pasa por encima, quiero decir, 6-0, dicen las crónicas, yo naturalmente no lo vi, ¿eh? En las crónicas pone que sí, que el gol, además me parece que hace poco leí la del diario y pone que sí, que el gol que fue anulado ilegalmente, que era válido para el Racing, que hubiese sido el 0-1, pero que el Valencia le pasa por encima. Ya, bueno, pues si el siguiente hace eso habría que haberlo visto. Bueno, y otra cosa interesante de esa temporada, es que para mí es una temporada muy importante, me imagino que es que hay que hablar de Alsúa, está claro, pero simplemente es justo en esta época, y también con San Martín, que eso sí que... Ahí yo creo que el gran valor de San Martín, y yo sé que igual es por encima de los jugadores que trae, la compra del campo y el convenio que firma con el Rayo, que el Rayo ya tenía un acuerdo con el Racing, naturalmente, pero se convierte en filial, estrictamente filial del Racing. Y yo creo que eso es fundamental en el del Racing, así como la compra del Sport. Sin minusvalorar nada al equipo que construyó en absoluto, yo creo que el verdadero valor del presidente son esas dos cosas. Tenemos que ir ya casi abreviando, pero bueno. Pues, pero como eso tiene continuidad, no os preocupéis, ¿eh? Vamos a ver si... Sí. Bueno, del Rayo Cantabria, a lo mejor... Ahora vamos a la siguiente, igual. Sería otra... Sí. Tendremos tiempo, pero efectivamente el equipo filial más importante tuvo un pequeño problema con la Juventud, porque la Juventud también era filial del Racing, y al final la actitud que tuvo Rafael Sanz, que fue el fundador del Rayo, cediendo prácticamente el equipo al Racing, ¿no? De forma desinteresada, pues supuso que el Racing se encontró con Rayo Sport de Miranda. Así se llamaba al principio, efectivamente. ¿Lo pone en la bandera? Rayo Sport Miranda. Bueno, después yo tenía pensado hablar de grandes jugadores que precisamente surgen del Rayo, pero aquí sí que quiero comentar el descenso y la resurrección, que me gusta a mí comentar, porque hay una temporada, efectivamente son 5 temporadas las que vamos a estar en primera división, pero en una estuvimos, vamos, de chirica total, porque tuvimos que jugar en la fase de permanencia y bajamos a segunda división. Lo que pasa es que había un equipo que era el filial del Valencia, el Mestalla, que pues obviamente no podía subir, no podía competir con el Valencia, y eso supuso para el Racing la salvación. Pero no solamente supuso para el Racing, es que a la Gimnástica le ocurrió lo mismo. Fue una cosa curiosa, la Gimnástica también jugó la permanencia y bajó a tercera, y eso significó la salvación de la Gimnástica. Pero aquel año
también ocurrió también una cosa muy buena para el fútbol cántabro. Hay que recordar que la Federación Cántabra no existe y está integrada en lo que es la Federación Asturmontañesa. Bueno, pues en esta etapa, en el 48 me parece que es, ya vuelve otra vez la Federación, perdón, 48, 52, 53, vuelve otra vez la Federación Cántabra de Fútbol, ¿no? Con lo cual el fútbol en este descenso y resurrección que comento yo tiene para Cantabria pues cosas muy positivas. Y después ya si queréis un poco de prisa, si no tenéis que decir, hay grandes jugadores que sí que me gustaría resaltar, que surgen precisamente de ese Rayo Cantabria, como Marquitos, el gran Marquitos, en fin, esto ya son palabras mayores. Paco Gento, he comentado el debut oficial, y que por cierto de Paco Gento a lo mejor la habéis visto jugar en aquella época, pero de lo que cuenta Baldomero es que tenía, bueno, un descaro importante, o sea, no era nada tímido Paco Gento, era un chavalín de 18 o 19 años y la verdad es que iba con un descaro increíble, ¿no? Y era un jugador extraordinario, ¿no? Y después... aunque aquí pensaron en que habían hecho negocio, ¿no? Porque Espina hace los primeros partidos muy buenos. Sí, no, bueno. Hizo un primer partido Espina. Sí, pero... Hizo un partido bueno. Primero. Y luego... Pero metió 2 goles, tío. Claro, Gento jugó 10 partidos en el Racing. Sí, jugó muy pocos. 10 partidos. No tenía nada que ver con Gento. No. Gento era una galerna, era Gento. En la izquierda vemos un gol que le mete al Sevilla, en la derecha ya está con la selección nacional en Madrid. Y después otro jugador, Zamoruca. Zamoruca, ¿no? Zamoruca. Yo hice un libro sobre los internacionales cántabros, eran 24 internacionales cántabros, y yo decía, falta un portero, porque había grandes defensas, grandes medios, grandes delanteros, grandes extremos, le faltaba un portero. Y quizá este hubiera sido el portero que le faltaba a ese grupo de internacionales cántabros. Era, bueno, yo no le vi jugar, pero yo le he oído decir a Saro que es el mejor portero que ha visto. Cuando se lesiona pocos días antes... Los 3 equipos que iban arriba, le quería el Madrid, le quería el Barcelona y el Español que iba primero, que quedó campeón ese año, famoso de Scopelli, del oxígeno, no sé si se acordáis, y estaban locos por llevársele, y además se dice, no sé si sería cierto, que la operación en la que le intervinieron fue precisamente con ánimo de que se incorporase de inmediato porque estaba traspasado. Porque, entonces lo de los clavos no era la primera vez que se hacía. El problema fue el material que le pusieron, que no existían los materiales que hay ahora, y entonces le produjo una infección y le tuvieron que quitar pues toda la musculación desde el hombro y de... ¿Él se fastidió la clavícula? Claro, estamos hablando de una cosa que... ¿La clavícula se fastidió él? ¿No se rompió el brazo? La clavícula Santi, un partido contra el Atlético de Madrid. Es que eso... Se tiró y Santi fue a despejar, como parecido al otro día lo de Casillas, y le dio una patada en la clavícula, le rompió. Y entonces, como le querían recuperar porque estaba, bueno, que se salía, pues le operaron a ver cómo se puede dar. Y Goyo, lo digo para que no lo sepa, porque claro, aquí hablamos más con Saro, que es una enciclopedia, pero bueno, para que nos sepa, Goyo Zamoruca es un portero, se había salido de la cantera del Rayo, como bien dice Raúl, había ido jugando cada vez más partidos, era muy joven, yo creo que tenía igual 23 años, 24, bueno, ya era titular en el Racing, estaba haciendo muy buena temporada, le había llamado el seleccionador para una concentración, ya, o sea, hubiera sido a su nivel internacional, con toda seguridad, porque ya había sido convocado pocos días antes de que contra el Atlético de Madrid, si no recuerdo mal, el propio Santi caiga sobre él, le cae sobre el brazo y le lesiona, le parte el brazo, le parte el húmero, una fractura que es una lesión grave, pero que en teoría bueno, es una lesión grave, pero al cabo de unos meses ya está uno, y bueno, Saro se ha contado el resto y no volvió a jugar al fútbol nunca, y eso que tuvo 1000 operaciones. De hecho, la retirada, digamos, oficial o el homenaje se le hacen igual 4 años o 5 después, porque es todo el tiempo que está el hombre pues intentando pues volver a la actividad. Viajando a Barcelona tuvo un montón de operaciones allí. Este Zamoruca jugando contra el Barcelona, pitaron una falta a favor del Barcelona, que la iba a sacar cubana. Pero la barrera y tal, fue Zamoruca fuera todos, y les quitó a todos la barrera, les quitó. Y cuando llegaron, acabó el partido, fue cubano y dijo, ¿usted por qué ha quitado la barrera cuando iba a sacar la falta? Y dijo, porque no veía. Era muy una cosa... Además de todos los porteros que ha habido, era un hombre que descubrió muchas cosas en el fútbol. Él, de innatas, era una cosa... Porque todavía cuando estaba mal del brazo, que antes de la segunda operación,
creía que podía jugar y me decía a mí que nos llevaba al Racing al gimnasio, le iba al gimnasio que había que se llamaba Barrio, que estaba encima en la calle Lealtad, y él iba a ver si podía recuperar, era imposible y tal, y decía, si es que yo tengo que seguir jugando, yo me pongo debajo de la portería y lo veo todo igual y tal. Pero os puedo contar como anécdota que los jugadores de Athletic Bilbao, por ejemplo, cuando jugaba el Rayo Cantabria y yo jugaba el Rayo Cantabria, estaban concentrados y solían jugar por la mañana, y si salían de la concentración iban a ver a Goyo Zamoruca, a Rayo Cantabria, pero sobre todo a Goyo Zamoruca, que jugaba de portero, porque impresionante. Una cosa, de hecho, a mí Pirugainza en una ocasión, vamos hablando. Tenemos que concluir ya por espacio de tiempo, pero retomaremos justo en este tema. Yo quería hacer una pregunta, si me permite, Raúl, porque siempre se cuenta una anécdota de Alsúa, que yo no sé si será cierta o no, de que se dribló a todo el mundo y dejó el balón en la portería sin meter el gol y pegó un corte de mangas al público. ¿Fue eso cierto o no fue eso cierto? Vale, es que como siempre se dice que por ahí pasó eso... No se decía de aquí. Se decía en Valencia que eso lo había hecho en Valencia. Ah, vale, perdón. Bueno, y yo he terminado las diapositivas, pero voy con este último, hablando del libro de Racing en su centenario. Tenemos el de la derecha, que es el que han hecho Aser y Frank, y el próximo día 9 de mayo, perdón por la publicidad, el día 9 de mayo en el Palacio de Festivales, bueno, pues a las 20 horas, José Manuel Delgado y yo vamos a presentar el primer tomo de un libro sobre la historia de Racing que hemos hecho, y bueno, yo les animo a todos para que vayáis, y bueno, lo que os quiero decir es que en el Palacio de Festivales nos han obligado a entrar con invitación. Entonces, hay invitaciones ya disponibles a la gente que va, si le interesa, pide una invitación y se la dan en los siguientes sitios. En Zubieta, si vais a Zubieta, ahí tenéis invitación. La cafetería Vega, que está en Jesús del Monasterio. La cafetería La Mundial, que está en la calle Lealtad, aunque está un poco difícil el acceso ahora mismo, tal y como están las obras de la calle. También en Ópticas Sur, en la calle San José, en Tiendas Tipo, que está en la calle Peñas Redondas, y también en Inter Inmobiliaria, que está en Miguel Artigas, en el Cubo, en el edificio Cubo, en el primer piso. Yo pensé que íbamos a hablar de Alsúa toda la charla, la dejaremos para la siguiente. Y que bueno, que... No, pero sí, ahí lo que decía... No está a la venta, claro, todavía no. Ahí lo que decía Raúl, esto se va a producir el día 9 en el Palacio de Festivales, ¿de acuerdo? 9 de mayo, que es jueves, 8 de la tarde. Se presentará el libro, habrá una muestra de vídeos históricos del Racing, con imágenes históricas, ¿verdad, Raúl? Sí, e insistir que la entrada es, por supuesto, libre, pero que hay que ir con invitación. Por tanto, por favor, tal. Bueno, pero antes de ese día, hay otros 2 actos más que os quiero anunciar dentro de lo que es este centenario, aparte de la charla que haremos en mayo, que enlazaremos con lo de hoy, ¿no? Con Marquitos, con toda esta gente, ¿no? Este domingo a las 7 de la tarde, en la Feria del Libro de Santander, en la Plaza del Ayuntamiento, a las 7 de la tarde, ¿no, Fran? Sí. Fran y Aser estarán con su libro 100 anécdotas del Racing, pues haciendo allí una pequeña charla, presentándole y tal, ¿no? Es a las 7 de la tarde, en el Ayuntamiento, este sábado, ¿de acuerdo? Y el viernes que viene, 3 de mayo, en la Bolera del Verdoso, con entrada libre, se realiza un homenaje a la sección bolística del Racing, que existió entre 1978 y 1983. Aquí tenemos un cartel que le podéis ver, bueno, es entrada gratuita, habrá un partido de exhibición entre las 2 peñas polísticas que hay en Santander, la Peña Castillo y la Carmencita, y luego un concurso de birres populares. Pero yo creo que lo mejor de esta charla, lo mejor de este torneo es una joya que nos han traído a primera hora de la tarde, que es la primera camisa de la sección bolística del Racing del año 78. ¿Qué es esto de aquí? Aquí la tenéis. Con esta camisa, marca Lacoste, jugó el Racing de Bolos en el año 78. Bueno, pues estáis todos invitados a ir al Verdoso, está en la calle Vargas, es entrada libre. Digo que a ver si se acuerdan de Cueto, que el campo en Cueto está, y hay algunos jugadores. Estuvo Milucho de Cueto en el 44, a ver si se acuerdan de Cueto por ahora. Es que estamos analizando década a década, pero luego habrá que hacer algunas de los grandes jugadores que han parido esta tierra. Hay un empleado, sí, de todo.
Bueno, pues si queréis añadir alguna cosa más. Yo quiero preguntar a Raúl, por supuesto que estaremos en el Palacio, pero lo que a mí me interesa es, ¿puedo comprar el libro en el Palacio? Sí, bueno, el libro yo espero que incluso lo esperaba hoy, el libro vendrá el lunes o el martes, yo lo colocaré en las librerías, pero el día de la presentación lo venderemos. Va a costar 35 euros, es un libro, no es como el vuestro, es un poco más grande, con tapadura, es un libro... Son complementarios, ¿eh? O sea, sí, es verdad, yo he visto, conozco los dos proyectos hace tiempo además, y la verdad os lo digo en serio, son absolutamente complementarios las obras. Vosotros, la historia es la misma, pero cuentan cosas diferentes y de manera diferente. Y bueno, van a ser 35 euros, pero en la presentación lo venderemos a 30 euros. Y bueno, pues nada, yo os animo a que oferta. Perdón, es el primer tomo y es hasta el 63. Y el segundo, eso es importante también, claro, perdón si no lo he dicho. También os invitaremos a un vino español y tal después del acto. Y bueno, y el segundo tomo espero que ya esté con vosotros, con todos antes de que termine este año. Yo me gustaría sacarlo en diciembre, siempre bueno, retraso, pero bueno, perdón por la nada, nos tenemos que ir ya, no sé si queréis añadir alguna cosilla más. Lo único que deciros que, como siempre, estas charlas se nos quedan cortas todas, ¿no? O sea que yo me imagino que ya después de verano pues habrá que hacer una recopilación de los temas más importantes y quizás los que más llamen la atención a la gente, ¿no? La siguiente charla, como decíamos, será del 53 a 63, es quizás la década más gris de la historia del Racing en cuanto a resultados deportivos, pero que sin embargo es muy fructífera, sobre todo viendo lo que ya se ha anticipado, ¿no? Los jugadores que salen de la cantera, ¿no? Y el gran vivero de futbolistas que da Cantabria al fútbol español, y bueno, el Racing que culmina con un ascenso en años 59-60 creo que es, sí. Y en el 63 con el primer pichichi de la historia, Abel Fernández, el primer pichichi de la historia del Racing. Bueno, eso será a finales de mayo. Fue en segunda, efectivamente, fue en segunda. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y espero que os haya gustado. Gracias.